Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya en vuestra sección favorita, en Confirmado Moncloa, con el gran Carles Enrique, que espero que haya descansado al menos el domingo, aunque con el varapalo de Podemos y también de Carlos Iturgaiz, supongo en su cabeza no ha parado de pensar para contaros lo que os va a contar ahora mismo. ¿Qué tal, Carles? ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Lo primero, pues bien, hoy un día de esos que ha llovido un poco a la tarde en Barcelona y ha refrescado, con lo cual se agradece. ¿Sigue siendo Barcelona una ciudad deshabitada, un The Walking Dead, ¿no? No, por el centro se nota mucho, obviamente, que no hay turistas, vamos a decir las cosas claras, es decir, y eso implica pues que veas muchas zonas vacías y no es la estampa habitual, digamos, de otros veranos. En cuanto al tiempo, obviamente, sigue haciendo el mismo, eso sí que no lo cambia ni el virus. Pero tú temes que se repunte, estamos viendo cómo va a haber un confinamiento en Aragón, también en zonas de Cataluña, como Torra está desobediendo a la justicia, desobedeciendo. ¿Tú crees que va en serio este segundo repunte? No, a ver, los repuntes lo hemos comentado alguna vez, es decir, la primera cosa importante a valorar es, uno, de que se hace mucho más análisis que antes, con lo cual las cifras se disparan bastante más que en el primer periodo. Obviamente hay una cosa también que no podemos olvidar, que lo que hay que valorar al final y lo que uno debe comparar son los mismos datos que tiene al principio y que tiene ahora, y en ese caso los datos son muertos y hospitalizados, y en esa cifra, si viéramos, como contamos el otro día, si viéramos una gráfica, veríamos que se disparan mucho los infectados, por llamar de alguna manera, pero que los muertos y los hospitalizados siguen, digamos, en la línea baja. Obviamente que la abertura, digamos, del gráfico es mucho mayor y eso en el fondo nos indica una cosa muy clara, que el número de pruebas que se están haciendo no tiene nada que ver con las que se hacían en su momento. Es decir, que habrá repuntes, lo hemos dicho muchas veces, habrá repuntes puntuales en muchas zonas, prácticamente yo creo que en todas las comunidades habrá viendo, y ahí veremos, digamos, la gestión eficaz o menos eficaz de cada comunidad autónoma, que recordemos que es quien tiene la gestión ahora sanitaria. Ya lo hemos podido ver estas semanas, prácticamente empezaron al mismo tiempo en la comarca de la Mariña Lucense, y en la zona del Segrià en Lleida, en Cataluña, y mientras uno parece que va para abajo, el otro se está disparando. Bueno, pues eso luego cada uno que explica, que pida las responsabilidades políticas o que decida quién vote según lo que vea. Vamos ya a la arena política. Sé que tiene ganas de darle un rejón a Pablo Casado, porque así lo has avanzado. Es cierto que desde que se consolidase, se confirmase el batacazo de Carlos Iturgaiz, muchos han puesto el dedo acusador sobre él, aunque yo soy de la teoría, y lo adelanto aquí, de que con Alfonso Alonso los resultados han sido prácticamente iguales, si no peores. Sí, aquí hay dos partes. Por un lado tenemos el tema Galicia. En el tema Galicia comentamos que había tres momentos importantes que era para confirmar en las elecciones. El primero, que avanzamos también hace semanas, que lo teníamos algunos bastante claros, si iba a obtener o no mayoría absoluta Feijóo. Los resultados han sido obvios. De momento hay 41, posiblemente acaben siendo 42 por un tema del voto exterior, que se decidirá en los próximos días, con lo cual confirma una cuarta mayoría absoluta, algo que solo es la época de Fraga. La segunda cuestión importante en Galicia era si conseguía el bloque superar al PSOE. Obviamente, también ha sido cierto, es decir, ha sido una cosa que también habíamos comentado, que el bloque subiría bastante más que el PSOE en este caso. La tercera, que también habíamos comentado contigo, Javier, era si entraba o no entraba Vox. Y yo comenté desde el primer momento que Vox no entraría en Galicia porque su discurso no tenía allí ningún tipo de digamos, de capacidad animadora para la gente. Y efectivamente Vox no solo no ha entrado, sino que se ha quedado bastante lejos de entrar. Es decir, recordemos aparte que comparado con las generales, que obviamente no son los mismos tipos de elecciones, pero se ha dejado casi 90.000 votos. 90.000 votos que en principio deben haber ido a Feijóo. Por último, la que no habíamos contado en ese análisis de Galicia, en esa previa, era la debacle, por llamarle de alguna manera educada, de Podemos. Es que ha pasado de 14-0. O sea, teniendo en cuenta que tiene la ministra, que como comentabas tú alguna vez, Javier, le van dando besos por la calle, pues hasta bien su pueblo ha sacado 300 votos apenas. Es decir, la Podemos seguramente ha sido la cosa más sorprendente de estas elecciones gallegas, porque las otras cosas, digamos, ya las habíamos medio planificados. Y aquí un poco el análisis a lo que dices tú.
¿Cómo afecta a Casado el tema de Galicia? Pues está claro que dijimos Casado podría tener dos problemas este domingo. El primero, que ganara Feijóo de una forma clara, y así ha sido, y el segundo, y nos vamos ya al País Vasco, que la coalición con Ciudadanos fuera, vamos a decirlo claramente, un fracaso. Es decir, se ha dejado bastantes escaños en el camino. Lo cual significa que parece que no era una apuesta positiva. Cuando se habla de que en este caso le ha robado muchos votos Vox, Vox ha sacado 17.000 votos, es decir, tampoco es que haya sacado tantos votos. Sí que es cierto que en Álava es donde más ha sacado y se ha llevado un diputado. Y a partir de ahí yo creo que el análisis del País Vasco hay que centrarlo sobre todo en un aspecto que debería hacernos reflexionar como sociedad. Es el aumento de Bildu. Es decir, vamos a decirlo, lo hemos dicho muchas veces, Bildu es el partido de los amigos del tiro en la nuca. Siempre hemos separado de ser el partido de los amigos del tiro en la nuca a ser los que pegan el tiro en la nuca. Hay que diferenciar claramente que ese tema, es decir, una cosa es la amistad y otra cosa es si ellos lo hacen. En eso creo que no hay que complicarse mucho la vida. Dicho lo cual, era sorprendente ayer los que vimos Euskal Telebista, estuvimos viendo el programa especial y tal, que había invitados de todos los partidos menos de Vox, y que se dedicaron, para algunos sorprendentemente, durante toda la emisión, a decir que la preocupación que les ocasionaba que hubiera una diputada de Vox, y nadie se osó decir que no les preocupaba que los amigos de los del tiro en la nuca, alguno incluso condenado, aparecieran en el Parlamento. Lo cual un poco nos lleva a reflexionar lo que decimos sobre qué tipo de sociedad se está haciendo. Porque aunque algunos, y creemos equivocadamente en este caso, como el inefable Smith, haya comparado al bloque, por ejemplo, con un partido radical, extremo, no sé qué, las comparaciones son odiosas. Partidos radicales extremos en ese sentido, puede haber partidos nacionalistas, puede haber partidos independentistas, todo lo que queramos, es decir, pero sumar gente que ha sido condenada por participar en atentados donde ha habido muertes, entre ellos niños, en un grupo político, eso solo existe en un partido en España, y es Bildu. Entonces a algunos nos da una mala sensación que un partido con ese historial no solo esté en el Parlamento, sino que aumente su presencia. Sí, la verdad que ahí te doy la razón, pero a mí me ha preocupado mucho lo que estás comentando, ¿no? De la sociedad vasca, como premia a los que ponían coches bomba, los ex condenados por terrorismo, antes que a la gente que lo ha padecido. Y ya, como he dicho en el programa, hablamos de una sociedad, una parte de la sociedad que está enferma y que es irreversible. La situación va a peor porque al PNV no le pasa factura nada, a Bildu no le pasa factura nada, es decir, cuantas más agresiones, cuanto más acoso a los diputados de Vox, mejor para su interés electoral, con lo cual en las próximas campañas ellos van a recrudecer el ambiente en la calle porque la calle es suya. Pero bueno, cambiando de tercio, la bronca de Holanda a España, brutal, ¿no? Sí, es una de las primeras consecuencias del tema de Calviño, es decir, algunos se los veían muy felices con Calviño como presidente del Eurogrupo y se han dado cuenta de que lo que hemos llamado la revolución de los países pequeños no era solo un tema de unas horas, es un tema bastante mayor, teniendo en cuenta que Holanda, tampoco es un país referente en este sentido en Europa y no es obviamente vamos a decirlo con claridad, económicamente no es España. Pero luego de lo que ha pasado, pues tiene la gallardía, o llámenle como quiera, de dejar las cosas claras. Es decir, algunos no entendemos por qué Sánchez se va precisamente a Holanda, que no es precisamente el país que se haya diferenciado por dar más apoyo en estos momentos a España y a las políticas de Sánchez. Pero bueno, él se ha plantado allí y el presidente holandés, Rutte, le ha dejado bien las cosas claras. Quien quiera dinero tiene que hacer esfuerzos, y esfuerzos quieren decir medidas económicas. No se van a consentir ciertas cosas. Sumemos esto al tema que desde fuera, ya lo hemos comentado alguna vez, se está viendo con mucha preocupación de que un partido filocomunista esté en el gobierno y que no se va a consentir. Súmenle los resultados electorales de Podemos, la debacle total, no solo hemos dicho en Galicia el 14-0, sino en el País Vasco, donde se ha ido la mitad prácticamente de sus votos ha desaparecido. Las perspectivas
digamos, de Podemos en el gobierno cada vez están más complicadas. Si nos referimos al ya famoso chuchu, podemos decir que ha empezado a verter, y va a verter y va a empezar a quemar a más de uno. Y cuéntame, ¿qué se cuenta el equipo Zulu? Porque la valoración que han hecho ahí en Moncloa de los resultados electorales, porque no te he preguntado por ese asunto, ¿cuál es? No, a ver, la valoración es obvia. Hay 3 puntos importantes a valorar. Por un lado, vamos a poner nombres a las cosas, el fracaso de Casado. Es decir, su invento en el País Vasco, pues no ha funcionado. Y el invento de Feijóo, que podríamos decir que es la antítesis a Casado, ha funcionado. Con lo cual son 2 puntos en su contra. Subimos la desaparición, vamos, es que a veces lo llevamos semanas diciendo, y en esto creo que estamos los dos de acuerdo. ¿Qué es Ciudadanos? ¿Dónde está Ciudadanos? Es que lo hemos dicho y la gente, me acuerdo, acosos por redes, no, que tenemos un gran partido y es una revolución lo que estamos haciendo y es una táctica muy buena. Menos de un 1% en Galicia. Y ha tenido, vamos a decirlo con claridad, la poca dignidad Arrimadas de felicitar a la candidata con menos del 1% de votos, por favor. Es que no tienen dónde mirarse, lo dijimos ya en su momento. A Ciudadanos más desbandada, y yo lo he comentado y lo vuelvo a insistir, y Arrimadas acaba en el PSOE. Es una cosa clara. Otros personajes de Ciudadanos acabarán en el PP, también lo tenemos muy claro. Pero Arrimadas acaba en el PSOE y se está buscando un agujerito para tener un sueldo y vivir de esto, porque es una persona incompetente, que lo demostró cuando ganó las elecciones en Cataluña y fue incapaz de hacer nada, y lo ha demostrado destrozando lo poco que quedaba de ese partido. Te doy una anécdota. Hoy he llamado a uno de los ciudadanos que ha organizado la campaña electoral y para contar con él en el programa y que me contase y tal y cual. Y directamente su mensaje ha sido: ya estoy de vacaciones, muchas gracias. Que después del descalabro el tío se va de vacaciones, tan tranquilo. No, es que los Ciudadanos no tienen nombre, es decir, no solo aparte se han despeñado, digamos, en Galicia, diciéndolo claramente, se han despeñado, tampoco tenían nada, pero sino que han despeñado al PP en el País Vasco, no han sumado con ellos, es decir, entonces es un partido, lo hemos dicho, que el único planteamiento que le queda queda muy feo y muy directo, es rendirse. Es decir, oye, hasta aquí hemos llegado, nos disolvemos y cada uno que se busque la vida. Que al final es lo que lo que ya están haciendo algunos, es decir, en temas municipales, cambiándose de partido, o apoyando operaciones de cambio de gobierno, simplemente para intentar mantener un cargo, disimular un poco, mirar a otro lado y a ver si me ofrecen una cartera o algo, y eso que se hace a nivel municipal se va a hacer a nivel general. Y nadie dude de que si acaba saliendo Podemos del gobierno, Arrimadas acabe teniendo un ministerio, que en el fondo es lo que lleva buscando desde hace meses. ¿Cuáles son las principales razones del descalabro de Podemos si tú tuvieses que ponerlas en un podio? Es decir, ¿el número 1 tú crees que es el caso Dina o el creo que sale de Galapagar? Yo creo que es una cosa general. Yo creo que en eso sí que hemos dicho que muchas veces que el equipo, digamos, de gabinete, para entendernos, de Sánchez es bueno. Lo sabemos perfectamente. Iván Redondo, lo hemos comentado alguna vez, tiene sus defectos, ha hecho errores de bulto, pero ha hecho una cosa muy bien, es decir, ha hecho repercutir todos los problemas prácticamente en Podemos. Es decir, la gente ha asociado, por ejemplo, en Galicia, las virtudes, yo que estoy hablando hace unas semanas con gente de allí, las virtudes, por ejemplo, de la aprobación de los pagos autónomos, etcétera, la gente las asocia al Partido Socialista, no las ha asociado a Podemos. Pero los defectos, digamos, de la crisis en todos los sentidos, sanitario, etcétera, residencias, etcétera, se ha asociado a Podemos. Con lo cual, lo malo del gobierno se lo ha quedado Podemos, 14-0, repercusión. Lo bueno del gobierno, que seamos claros, ha sido poco, se lo ha quedado el Partido Socialista, que incluso ha ascendido un escaño, es decir, que son resultados pobres, ¿vale? Porque le ha pasado el BNG como una locomotora. Pero en ese sentido parece más una apuesta de que la percepción de la gente, digamos, de Podemos es que he sido el malo del gobierno, que es el malo del gobierno. Dicho lo cual, aquí se suman muchas cosas. Se suma la gestión no han tardado ni
ni horas tardaron ayer, me parece que fue Espinar en criticar, luego Rejón comentando que el partido iba a ser como Izquierda Unida, que tenía la misma repercusión, y la crisis en Podemos se va a notar los próximos días, es decir, no hay nadie contento, y al final vuelve a ser lo que es, que al final no es por decir cosas que estemos vaticinando, pero hace semanas decíamos que Podemos iba camino de la extinción, de la misma manera que lo dijimos de Ciudadanos, y parece que se va a cumplir en apenas unas elecciones, porque hoy ya se está hablando en Ciudadanos, pero no como se hablaba desde hace semanas de forma encubierta, sino abiertamente, de las elecciones en Cataluña, ir con un pacto con el PP. Es decir, porque ven que aquí la bofetada va a ser no grande, enorme, porque no tienen candidato, no tienen nada. Han destrozado un partido que había llegado a ganar las elecciones, y eso prácticamente no tiene ningún tipo de parangón. ¿Tú crees que esa alianza de PP más Ciudadanos en Cataluña sería viable en términos electorales o sería un desastre? Yo creo que aquí habría que ver un par de juegos. El primer juego es, y aunque sea un poco que no aglutina gente, pero aglutina, es que hace Valls. Es un personaje curioso, digamos, que podría ir formar parte de un pequeño, llamémosle, triunvirato, porque obviamente nadie va a negar de que tiene mucha mejor imagen el candidato del PP, Alejandro Fernández, quien conozca Cataluña, que Lorena Roldán. Parece incuestionable, ¿eh? Pero claro, por un lado tenemos dos cosas importantes. Una, que Lorena Roldán representa el partido que ganó las elecciones, con lo cual parece difícil o poco lógico que tú pongas un candidato con un partido que gana elecciones y vaya de segundo o tercero. Pero Alejandro Fernández también hay que reconocer que solamente es uno de los mejores parlamentarios que hay en el Parlamento de Cataluña, pero que mediáticamente es flojo. Es decir, no tiene el gancho, que sí que tiene en el Parlamento, no lo tiene de cara a la gente, no es conocido tampoco. Con lo cual ahí nos falta quizá aglutinar a alguien que pudiera representar, digamos, esa doble vertiente. Es decir, que por un lado no hubiera la pelea PP-Ciudadanos, quién es el número uno, y por otro lado alguien que tuviera gancho suficiente. Y ese nombre algunos esperamos que podría ser Valls perfectamente, aunque sabemos que Valls es un poco una veleta en ese sentido, pero algunos nos recuerdan en su momento cambiando un poco de tercio al fútbol, a Laporta, es decir, al presidente del Barça, es decir, que va con quien va, mientras le den el cargo, a él ya le va bien y tiene al menos gancho. Y podían ir los tiros por ahí, por ese triunvirato, al que en principio algunos, lo mismo que hemos vaticinado de que Vox se iba a enfrentar en Galicia, iba a sacar cero, algunos creemos que Vox ahora mismo las perspectivas en Cataluña también son de cero. Es decir, no vamos a negarlo, es decir, son feudos que hemos dicho en su momento, que no tienen un discurso suficientemente claro para poder arrancar diputados y o cambian el candidato, que también tiene un candidato muy flojo actualmente. Recordemos, candidato que llevó la campaña de Galicia, y que es otro punto a comentar, es decir, Vox ha sacado un diputado de 150 potenciales diputados, que está muy bien sacar un diputado en el País Vasco, nadie lo va a negar, pero son 17.000 votos, es decir, ya ha sacado un diputado de 150 posibles. Tampoco parece un gran éxito de un partido que en su momento ha estado diciendo que iba a llevar la regeneración, porque si consigues uno de 150, pues parece que tampoco te hacen mucho caso. Recordemos, en Galicia ha sacado apenas un 2%, en el País Vasco incluso menos, un 1 y pico por ciento. Bueno, pero sí ha sido, yo creo que un éxito de un partido sin medios, que ha sido acosado, que al menos esa voz en el Parlamento Vasco se va a escuchar, va a retumbar con fuerza. No, eso no te lo niego, y pero eso les va a hacer crecer, ¿no? Es un poco el modelo UPyD en el País Vasco, que crecieron bastante gracias a Gorka Maneiro, y al final decían discursos que le dieron mucha publicidad. Vox no tenía ni apoyo de los medios de comunicación ni apoyo de nadie, es que no tenían sede. Sí, eso no otro discurso, pero yo creo que el problema de los partidos, llamémosle pequeños, aquí incluimos a todos, es decir, hasta Ciudadanos en su momento, etcétera, es que tienen un concepto de la política un poco que algunos consideramos que es antiguo, es decir, el concepto de buscar convencer a los votantes. Y lo he dicho por activa y por pasiva, a los votantes no hay que convencerlos, a los votantes hay que generarles confianza, para que si tú les generas confianza te depositen el voto aunque no sean de tus ideas. Entonces, creemos algunos que ese es un problema conceptual que algunos partidos no acaban de entender, y no deja de ser lo mismo que ha pasado si nos fijamos. Alguien que ha implementado esta teoría ha sido Feijóo, es decir, a Feijóo le ha votado gente que no es de su partido, gente que nunca va a votar a su partido.
pero ha generado confianza de que es un buen gestor. Y por eso la gente la ha votado. Yo conozco gente que vota habitualmente otros partidos que ha votado a Feijóo, es decir, porque les ha generado confianza de que él va a gestionar bien la situación actual. Y al final la gente lo que quiere, y esto en Galicia, ayer lo comentábamos, que es un tema curioso, pero pasa también en situaciones puntuales, es decir, pasó en su momento con Paco Vázquez en Coruña, que ganaba, pasa con Abel Caballero en Vigo, que gana, aunque luego en las otras elecciones gane el PP, en Vigo arrasa, no es que gane, arrasa. ¿Por qué? Porque vota la gente al Partido Socialista. No nos equivoquemos, votan al señor Caballero porque les genera confianza de que ha gestionado bien la ciudad. Y al final la política, la gente, mucha gente, sobre todo muchos de que estos que tiran de manual, se equivocan buscando que hay que convencer, te voy a convencer. No, señores, aquí no hay que convencer a nadie. Aquí hay que generar confianza de que lo vas a hacer bien y mejor que el otro. Y el problema, volviendo a lo que decíamos de Cataluña, es que Ciudadanos, cuando se le ha dado la oportunidad de generar confianza, que era presentando una candidata a la Generalitat, un programa, lo que fuera, fue incapaz de hacerlo. Es decir, no solo lo hizo, sino que encima pareció cobardemente se retiraba del tema yéndose a Madrid. Y los candidatos que tienen actualmente no generan ninguno confianza. Con lo cual es un problema de mucho de concepto que no es tan fácil de solucionar en estos partidos. Sí. ¿Hay alguna información de la actualidad que quieras comentar? Sí, mira, hay un tema que hemos comentado, que hacía días que no hablábamos del licenciado Simón, pero ha dicho una frase que a mí me ha impactado, te lo voy a decir así claramente, Javier, porque es una frase que demuestra que el personaje es bastante inteligente, lo hemos dicho por alguna vez, y no se va a comer ningún muerto, perdón la expresión, ¿eh? Pero la frase que ha dicho hoy está entrecomillada, ¿eh? Tomar decisiones durante esta pandemia ha sido un ejercicio muy duro de responsabilidad y afortunadamente yo no las he tomado. O sea, ya empieza a desvincularse de quién ha tomado las decisiones, es decir, una decisión inteligente, es decir, y algunos hemos dicho que este señor seguramente no es que lo diga, es que debe tener suficientes pruebas, vamos a decirlo así, para demostrar que él no ha tomado ninguna decisión. Y al final los responsables lo hemos dicho en alguna ocasión, los responsables de todos estos temas van a ser las personas que hayan tomado las decisiones. Y parece claro que Simón se está desvinculando de esa toma de decisiones por mucho que sea la máximo responsable en principio de gestionar la pandemia. Con lo cual obviamente está tirando hacia arriba hacia el ministro Illa. Por cierto, el ministro del que algunos rumores dicen que podría ser el candidato del PSC en Cataluña. ¿Tendría posibilidades ahí? Creo que sería un fracaso total. Tiene más gancho el gato que no tengo que el ministro Illa como candidato. Es decir, es que a veces nos da la sensación a algunos de que los equipos de gestión de algunos políticos confían demasiado en las percepciones personales de qué buena persona, qué bien habla, qué bien gestiona una reunión, con lo que es transmitir ilusión, transmitir liderazgo a la gente, que es lo que al final la gente vota. Es decir, la gente lo que vota es, y hemos puesto el ejemplo antes de que no tenga que ver, de Laporta, es decir, que gana las elecciones. Es decir, la gente al final vota a la gente que transmite ilusión, que transmite ideas, que transmite, sobre todo en un periodo como este, liderazgo. Y parece claro que una persona, con todo el respeto, una persona sosa y aburrida, puede ser un gran gestor, que entre nosotros tampoco ha demostrado una gran gestión, pero eso es otra. Pero lo que está claro que ahora hace falta, y llevamos semanas diciéndolo, ahora en política hace falta líderes. Es decir, líderes que transmitan ilusión, que transmitan, incluso que transmitan, aunque a veces pueda sonar raro, y aquí vamos a poner un ejemplo que yo creo que a más de uno no le va a sorprender. En las peleas estas que tiene el independentismo catalán, algunos creemos que quien va a llevarse la mayoría de votos va a ser Puigdemont. Es decir, genera sus odios, genera sus tal, pero tiene su grupo de fieles. Y esos grupos de fieles le van a upar, seguramente. ¿Es un buen gestor? Bueno, es demostradamente incorrecta esa afirmación. ¿Pero es capaz de transmitir liderazgo, ilusión, etcétera? Pues a su gente, según parece, sí. Y eso al final es lo que vale en política. Y algunos creen que la política es otra cosa. No, señores, la política es la suma de muchas cosas, pero una principal es si alguien es capaz de ofrecer liderazgo
y es capaz de vender, aparte gestión, aquí estamos hablando, ejemplo, del caso de Feijóo, pues rápidamente en una situación de crisis la gente se agarra a eso. Es decir, es poco habitual que un gobierno que lleva 4 legislaturas renueve la mayoría absoluta. O lo ha hecho muy bien, o sea, ha gestionado muy bien, pero además ha de haber vendido suficiente ilusión a la gente para mantener el proyecto. Por cierto, Carles, hay preguntas que se quedaron en el tintero el otro día, que nos preguntaron los Coronel Chup Chup un montón de preguntas, y se quedaron 2. De hecho, vale, pues. lo dijiste, te las voy a trasladar porque hay una pregunta, yo creo que es de un suscriptor canario, que nos dice que claro, que Canarias, al ser monotemática en cuanto al turismo, está ahora mismo desplomándose la economía. Si no crees que puede ser la situación canaria, la crisis canaria, un monocultivo para el auge del nacionalismo allí canario, dado que, y te lo leo exactamente, dado que el Estatuto de Autonomía de Canarias es un corta y pega de la Agenda 2030. Mira, yo de Canarias siempre he tenido una opinión. A mí siempre me ha sorprendido que en Canarias el último independentismo casi era aquel señor que se llama Cubillo, te hablo de memoria, pero a mí siempre me ha sorprendido que con el maltrato que se le da muchas veces desde el gobierno central, digamos, no haya surgido nunca un movimiento independentista. Es decir, gente que reivindique Canarias. Es decir, que nos dedicamos, por ejemplo, a cosas tan tontas como enviar, en mi caso mapas, no explico nada del otro mundo, enviar a Canarias. La gente no lo sabe, es un auténtico follón. Es más barato enviar a Estados Unidos que enviar a Canarias. Enviar a Canarias, aparte de tener que hacer facturas, no sé qué, está fuera de la Unión Aduanera, para quien no lo sepa. Es decir, las empresas, muchas empresas logísticas de allá cobran luego por las entregas, etcétera, etcétera. Hay unos impuestos de aduana. No parece en ese sentido la España continental, incluso las Baleares, es decir, y obviamente está tratada como en el caso de Francia la Guayana o lo que sea, y que eso en todos estos años no haya generado en Canarias ni un solo movimiento, digamos, pidiendo al menos explicaciones, significa seguramente de que los gobernantes más locales canarios, vamos a hacer Cohesión Canaria y otros partidos, pues se han dedicado seguramente a vivir bien y les importa bastante poco el modelo de país o el modelo de región de Canarias. Y en ese sentido son nacionalismos de esos, digamos, domesticados, para entendernos, es decir, que en el fondo sirven a unos cuantos para vivir mejor y lo que sea, pero que parece que no se preocupan mucho de la comunidad, porque seamos claros, es decir, si en una situación normal no pertenecer a la Unión Aduanera, digamos, de la Unión Europea ya es problemático, porque aquí yo he comentado el tema de mapas, pero imaginemos en otras cosas, es decir, lavadoras o lo que sea, es decir, es una complicación bastante grande. Quien no lo sepa no es lo mismo enviar, y muchas empresas no envían productos a Canarias por todos estos temas, con lo cual al revés es lo mismo, es decir, de Canarias aquí no ejerce una importación. Por cierto, caso similar a Ceuta y Melilla, tampoco estamos explicando nada nuevo. Dicho lo cual, se ha apostado todo por el turismo en Canarias, que digamos es un bien intangible, es decir, viene el señor y no pasa por ningún lado, es decir, entra y se va. Claro, cuando el tema del turismo por la crisis pues se ha quedado en picado, la repercusión económica en Canarias, algunos creemos que va a ser mucho mayor que en otras zonas de España, y más que nada porque tampoco hay un tejido industrial, precisamente por las dificultades tan tontas de exportación e importación que tiene, es decir, esto un poco es un territorio abandonado. Y bueno, ahí yo creo que es lo que hemos dicho más de una vez de la política en España, es decir, tenemos los gobernantes que tenemos. Si no ha surgido ningún partido que reclame cosas que para algunos son de perogrullo, es decir, si Canarias pertenece a un Estado que se llama España, pues que tenga las mismas condiciones que cualquier otro español, pues no las tienen. ¿Por qué? Porque se negoció en los años 80 de una manera diferente y se abandonó a Canarias. Pues parece que se debe ser la cuestión. ¿Quién hizo esa negociación? Pues parece claro que fue el PSOE. ¿Que alguno no quiere responsabilizarse? No sé. A mí me parece en todo caso una situación muy muy extraña la de Canarias y en una situación como esta realmente será complicado. Pregunta a esta persona, otro suscriptor Coronel Chup Chup, que dado que Iglesias ha justificado el insulto y dado que el PSOE
no le ha parecido mal porque no lo ha condenado, que sí tiene alguna esperanza en el PSOE, porque Pablo Iglesias podría haber hecho un llamamiento al diálogo, el PSOE le podría haber apoyado, pero en cambio han tenido el vicepresidente del gobierno que apoya el insulto y el PSOE cayó, porque en esa rueda de prensa estaba Ábalos. Bueno, pero es que la relación, al final la relación entre Podemos o Pablo Iglesias y el PSOE realmente se está cada vez centrando más en una relación cuasi personal entre Sánchez y Iglesias. Es decir, es mucho más una relación de personas que una relación de partidos. Dicho lo cual, las cosas son mucho más sencillas de lo que la gente puede parecer. Sánchez no le va a decir de momento ninguna cosa fuera de lugar a Iglesias. Iglesias va a seguir manteniendo el gobierno firme. Es un intercambio, digamos, de favores. ¿Qué pasa con los partidos? Obviamente, y no estamos diciendo nada nuevo, es decir, las críticas dentro del gobierno a la formación de Iglesias son cada vez mayores. Las críticas dentro del partido de Iglesias a algunos de sus ministros son cada vez mayores. Lo hemos dicho también alguna vez, es decir, que los problemas internos de Podemos se van a extender cada vez más, ya no solo son las liquidaciones, las purgas o como quieran llamarlos que ha habido durante estos años, sino lo que va a pasar o está pasando en La Rioja, luego las críticas internas que va a haber ahora con el tema de Galicia, por ejemplo, donde parece que la apuesta de Ancho era una apuesta de la ministra y obviamente es que tampoco hay que hacer, yo siempre lo he dicho, digo, a veces hacer análisis en este país es tan simple, tú pasas de 14 diputados a 0 y es un fracaso, no intentes inventarte historias, es un fracaso rotundo, pues y alguien debe responsabilizarse, es decir, y si es la ministra, será la ministra, igual que sea ministra, pero era la antigua responsable de ese grupo político en Galicia, es decir, entonces, Podemos está en una situación cada vez más complicada, súmenle el tema de Dina, que ya hemos comentado que afecta directamente al responsable, y súmenle obviamente el tema de Estados Unidos, que obviamente afecta al responsable, como hemos dicho alguna vez, pero sobre todo afecta a los orígenes del partido y a gente importante en los orígenes del partido. Entonces, pues tiene aquello de si esto fuera la bolsa y nos dijeran qué acciones de qué partido comprarías, creo que nadie en su sano juicio pondría un duro por Podemos para los próximos meses. Es decir, parece un partido, y lo hemos dicho, igual que Ciudadanos iba camino de la extinción y parece que ya está dentro, digamos, del horno crematorio, Podemos no va a tardar mucho en seguir el mismo camino. Es decir, ¿que eso va a significar que van a quedar solo dos partidos? Bueno, hemos dicho una cosa importante en este país, van a potenciarse los partidos territoriales, y lo hemos dicho por activa y por pasiva, es decir, principalmente de izquierda, pero se van a potenciar los partidos territoriales, y a nadie le sorprenda que, visto los resultados en Cataluña, País Vasco, Galicia, ahora un poco, o otras comunidades, la gente acabe votando por partidos que defiendan su territorio, y eso en el fondo nos está confirmando una cosa que hemos dicho muchas veces, que el problema a veces puede ser el sistema. Si esto fuera un sistema como el americano, donde tú tienes tu congresista, tú tienes tu senador, seguramente la repercusión territorial haría que no existieran tantos partidos territoriales, porque la gente se sentiría representada. Pero seamos sinceros, ¿quién se conoce el número 9 de la lista del PSOE por Cataluña? Pues seguramente no conocemos ni el número 2, ni el número 3, es que ni el número 1. Y defienden a Cataluña, o al de Teruel, o al de Huesca, o el de Ávila, o el de Lugo, que están en el PP. Pues no. Votan lo que dice el señor Casado, lo que dice el señor Sánchez, y les importa, con todo el respeto, un carajo lo que pasa en su tierra. Y ese es el gran problema de este país, que los partidos territoriales nacen, crecen y seguirán creciendo porque los partidos que se llaman nacionales no tienen ninguna representación territorial en su función. Se limitan simplemente a ser borreguitos que votan lo que les dicen y les importa un huevo el territorio. Y cuando un partido político se olvida del territorio, se olvida de algo tan importante como gestionar a la gente. Y al final los partidos políticos, no lo olvidemos, están para gestionar la política, para gestionar el territorio y para que todo el mundo sea, aunque suene utópico, más feliz y esté más contento. Pues Carles, muchísimas gracias por tus aportaciones de hoy. Nos vemos el miércoles y no te sulfures por la caída del turismo en Barcelona, porque es una situación a nivel nacional. Aquí en Marbella, en un hotel de un amigo, me decía que hoy mismo en 15 minutos han recibido la cancelación de 26 personas. Claro, de ver las noticias, aunque el repunte esté ahora en otras zonas, sobre todo ahí por Cataluña, pues que la gente ve a nivel internacional la televisión, ven España y ven que la situación no está controlada. Y claro,
Es que el problema es ese, es de la gente que va asociando Marbella, Barcelona, Bilbao, si no asocia el nombre de un país. Es como si nosotros mañana nos dijeran, nos vamos a Japón y nos dicen Tokio o otra ciudad, o Kioto, o yo qué sé, y nosotros en el fondo asociamos Japón, es decir, aunque el repunte sea en Okinawa, nosotros vamos a asociar Japón, y lo mismo pasa aquí, es decir, que la gestión al final lo que se transmite es el nombre de país. El nombre de país obviamente está demostrando que la situación se está descontrolando por momentos en España. Así es. Pues muy buenas noches, Carles, gracias por todo y gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma y a los que nos ayudáis económicamente en la medida de vuestras posibilidades, porque vuestra ayuda es clave para que podamos sobrevivir en un espectro mediático donde la verdad brilla por su ausencia. Un abrazo fuerte a todos. Vale, un abrazo, Javier, hasta luego. Adiós. ¿Quieres formar parte del club de miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo.